caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Reséndiz, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olace. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Se habían dado cuenta de la desaparición de Calimán y el pequeño Solín a bordo de la avioneta, notificados por el comandante del aeropuerto militar en un lugar del estado de Oaxaca de que Calimán había cambiado de rumbo y viajaba con una mujer que al parecer los amenazaba con un revólver. El gobierno del centro había enviado a un representante para que recabara informes de la situación. El comandante informaba que Calimán viajaba con una mujer que al parecer los amenazaba de muerte con un revólver, y habían volado hacia el estado de Chiapas, cruzando una zona en la que la noche anterior se había desatado una fuerte tormenta. Las órdenes no se hacían esperar. El enviado del gobierno ordenaba que una flotilla de aviones militares buscara a Calimán en la amplia zona de las selvas chiapanecas. Presentían que la avioneta tripulada por Calimán había caído entre la selva, y las órdenes eran de encontrar al menos los restos del avión. Lejos de ahí, en medio de las selvas de Chiapas, Calimán, el pequeño Solín y la joven Mariela, después de sufrir el aparatoso accidente de la avioneta, se disponían a iniciar una marcha a través de la selva. Después de haber pasado una larga noche al calor de una hoguera, se disponían a partir. El cielo límpido cambiaba la fisonomía de la exuberante selva. Lo que la noche anterior eran sombras de gigantescos árboles y lianas, ahora, como por arte de magia, se convertían en un paradisíaco lugar, donde el grito de las aves multicolores y el verde del follaje hacían que aquella zona se trocara en la selva más arrebatadora e impresionantemente bella que Calimán hubiera visto en su vida. Repuesto de las fatigas y peligros que habían vivido la noche anterior, Calimán dictaba órdenes para emprender la marcha a través de la jungla. Mariela, hay que recoger suficientes frutos para el camino. Tal vez más adelante no encontremos alimentos. Sí, Calimán. Recogeré todo lo que podamos llevar. Si no se aleje demasiado de nosotros, podría perder en 50 metros a la redonda, podría perderse. El pequeño Solín se acercaba llevando grandes ramas entre sus manos que depositaba junto a Calimán. Señor, ¿vamos a fabricar arcos y flechas con estas ramas? Sí, muchacho. Las ramas son resistentes, como el acero y flexibles. Fabricaremos unos estupendos arcos y flechas que nos servirán para la caza.
Ya lo ves, en pleno siglo XX, cuando existen armas poderosas y mortales, nosotros tenemos que retroceder en el paso de la civilización y recurrir a las armas primitivas. Fabricaré una magnífica onda con la que pueda lanzar piedras a 50 metros con perfecta puntería. Yo creo que... Escucha, no hagas el menor movimiento sospechoso. ¿Qué pasa, señor? No hables fuerte. No deja de mostrar temor. Pero Mariela tenía razón. Alguien nos vigila. ¿Alguien? No lo sé. Pero desde que amaneció, he podido darme cuenta que alguien espía todos nuestros movimientos. Alguien que permanece escondido entre la maleza y cambia de lugar constantemente para no ser descubierto y observarnos mejor. ¿Y ese alguien es un ser humano? Tal vez, aunque no podría asegurarlo. Únicamente he visto moverse las ramas en paso de un cuerpo. No podría decirte si se trata de un hombre o una fiera. ¿Qué hacemos, señor? Aparenta que no nos hemos dado cuenta, pero vigilar. Vigilar constantemente y estar prevenidos con un ataque inesperado. El pequeño Solín, abriendo desmesuradamente sus negros ojos, miró en torno, tratando de descubrir al intruso. Pero no veo a nadie, señor. Por supuesto que no. Quien nos vigila conoce la selva y se oculta fácilmente. ¿Tú crees que se trate de alguna tribu? Los únicos que se atreven a vivir en medio de estas selvas son los lacandones. ¿Los lacandones? Así es. Pero si es así, podemos estar tranquilos porque no se trata de los salvajes que parecen motivos. Por el contrario, Salim, el lacandón es respetuoso de la vida humana y amante de aprender sobre todo al viajero. Claro que son cautos y observadores. Pero una vez que se han convencido que el extranjero es noble, no dudan en apreciarle su ayuda. Su hospitalidad en medio de estas selvas y conocen como la palma de su mano. Y entonces, ¿qué hacemos, Calimán? Controlar los nervios y no demostrar miedo. Sigamos con los preparativos para el viaje. Sí, señor. ¡Es Mariela! ¡Sargento, ¡pronto salimos allá, vamos! Calimán, alarmado por los gritos angustiosos de la joven Mariela, se lanzaba veloz como la centella a través de la selva. Las recias lianas, los arcos de jucos, una exuberante vegetación se abrían al paso de Calimán, que avanzaba como catapulta, y ágil como la pantera, seguido de cerca por el pequeño Solín. ¡Aquella, señor! ¡Aquella soy en sus gritos! Calimán no respondía, continuaba avanzando velozmente, rompiendo lianas y ramas con el peso de su cuerpo atlético. Sus recias mandíbulas se apretaban en gesto decidido, y sus recias y musculosas manos apartaban las lianas que cerraban el camino. De pronto, en el claro de la selva, pudieron ver a la joven Mariela, que permanecía inmóvil, con el terror y la angustia reflejados en su hermoso rostro. ¡Mariela! ¡Mariela! Los azules ojos de Calimán se clavaron en una figura que se confundía entre la maleza, una figura que se movía de un lugar a otro nerviosamente. ¡Ay, Calimán! ¡Mira! Lo he visto, Solín, lo he visto. ¿Cómo sabréis estar frente a una fiera? Aunque en realidad podemos llamarla sierra, no lo es tanto. Es un jabalí. Un jabalí tan grande como pocas veces he visto. De ese gran peligro. Tiene unos enormes ojos. Mariela, los jabalíes no atacan. Lo hacen únicamente cuando están arrellos de muerte y el cazador se aproxima demasiado a ellos, o bien cuando se trata de una hembra que teme le hagan daño a sus crías. Se ha dado el caso que alguna manada de jabalíes ataquen al hombre, pero por regla natural prefieren huir.
¿Qué pasa, Karen? ¿Por qué no huye? Pues porque tal vez está dispuesto a sacrificarse para que nosotros disfrutemos de una suculenta comida. ¿Vas a matarlo? Sí, necesito ejercitar mis músculos para entrar en vigor, y una lucha cuerpo a cuerpo con este jabalí me proporcionará la oportunidad. Ahora quédense quietos, que lo importante es no dejarlo escapar. Calimán estaba en su elemento. Se aproximó al jabalí, que se movía nerviosamente, lanzando gruñidos sordos y mostrando sus grupos colmillos. Calimán, con todos los músculos de su atlético cuerpo en tensión, avanzaba como una pantera dispuesta a la lucha. Inclinó el cuerpo hacia adelante, alargando sus recios y musculosos brazos. Sus azules ojos brillaban intensamente sin apartarse del jabalí. Luego, impulsándose sobre las piernas, se lanzó contra el jabalí. Los recios brazos de Calimán rodearon el grueso cuello del jabalí, lanzaba gruñidos de rabia y sorpresa. Hombre y bestia giraban entorpecidos entre las rocas y tierra, confundidos en exclamaciones ahogadas y cadeos. El pequeño Solín y la joven Mariela miraban asombrados aquella lucha imprevista. Calimán, con todos los músculos de su cuerpo atlético y tensión, parecía divertirse en la lucha contra el jabalí. El jabalí, furioso ante la acometida del hombre de Calimán, estrellaba sus curvos colmillos, buscando dónde clavarlo. Dando un giro velozmente, el jabalí logró voltear la cabeza hasta que sus colmillos se clavaron con furia en el brazo de Calimán. Calimán reía febrilmente. Era como si aquella herida, producida en su brazo, animara más su deseo de vencer a la fiera. Apoyó todo el peso de su cuerpo hercúleo sobre el jabalí, y sus recias y musculosas manos oprimieron el hocico de la bestia, tirando con todas las fuerzas hacia atrás, hasta que el jabalí quedó inmóvil. Calimán se incorporó jadeante y sudoroso, con una sonrisa de triunfo en sus finos labios. ¡Ah, bravo! ¡Bravo! Luchaste valientemente. Y ahora, amigos, disfrutaremos de un manjar delicioso. Jabalí asado. Aquella singular pelea en medio de la selva, más que pelea allí, había sido observada por alguien más. Sí, por una sombra confundida entre el follaje, que decía lenta y amenazadoramente: Mata animal. Sí, hombre blanco mata a animales. Hombre blanco, enemigo de la selva. Calimán, Solín y la hermosa Mariela habían dado cuenta de gran parte del jabalí asado en la hoguera. Por vez primera, desde su inesperada llegada a aquella selva, una expresión de tranquilidad y gozo aparecía en sus rostros. Nunca me imaginé que el jabalí fuera tan delicioso. Hemos dado una comida digna de reyes. Sí, debemos guardar los restos del jabalí para el viaje. No creo que tengamos oportunidad de volver a cazar a un jabalí tan fácilmente. Por lo regular, son astutos y rápidos en la huida. Ay, Calimán, ¿no es maravilloso? Sí, muchacho. Mi pierna está perfectamente sana. Hace un momento corrí como si jamás me hubiera lastimado. Las plantas surtieron efecto. Tu malestar ha desaparecido. Me siento fuerte, capaz de cruzar la selva sin detenerme. Admiro tu optimismo, Solín. Pero ¿no sabes que nos esperan largas jornadas a través de la selva? Que el sol abrasador irá minando nuestras puertas. ¿Y habrá algún poblado cerca? Calculo que el poblado más próximo estará a
100 kilómetros de aquí. Y esta es una distancia respetable en una selva como esta. ¿Y sabes el rumbo que debemos seguir? No exactamente, pero debemos caminar hacia el sureste. Siempre hacia el sureste. Quizás lleguemos con vida a alguna población cercana a Tuxtla Gutiérrez. Mariela, ¿ha reunido suficientes provisiones? Sí, Calimán. Bastantes frutas de diferentes especies. Bien, las llevaremos en esta red de esquí improvisado con palmas. Ahora hagamos un recuento de nuestras armas. Tengo lista mi onda, Calimán. Ajá. Un arco bien prensado con liana cubierto de resina. 5 flechas y esto que es lo más importante. ¿Un fierro? Parece un machete. Sí, muchacho, logré rescatar del avión un pedazo de acero, al cual hice quistilo tallándolo contra las peñas y le hice un mango provisional con resina. Necesitamos un machete para ir abriendo por ahí a través de la maleza. Necesitaremos agua, Calimán. Eso no será problema. Hay varios laperos y ojos de agua. Oh, cuidado con beberla, Salim. Por lo regular, esa agua estancada es venenosa. ¿Venenosa? Sí, hay diferentes tipos de plantas y raíces de árboles que segregan líquidos venenosos. No debemos confiar en beber cualquier agua, cualquier parte. Sufriríamos envenenamiento mortal. Buscaremos una especie de bambú o cañas gigantescas que crecen en estas altitudes y contienen un líquido blanco y viscoso que, si bien no es agua, mitigará sed sin peligro. Así que mucho cuidado, Salim. Sí, señor. Bien, avanzaremos guiados por el paso del sol, al sureste, siempre al sureste. Si hubiéramos rescatado en el avión, por lo menos la brújula. Todo quedó destrozado, Mariela. Tendremos que valernos de los medios primitivos que usan los naturales de esas tierras para tratar de cruzar la selva. Bien, pues en marcha. Yo iré por delante abriendo brecha en la maleza. Usted, Mariela, me seguirá. Y tú, Salim, cubrirás la retaguardia. Debemos marchar juntos. Si nos separáramos 10 metros siquiera, podríamos perdernos. Señor, juro que te seguiré tan cerca como una vez al panel. En marcha, pues. Mariela, ¿qué le pasa? Calimán. Perdóneme, pero creo que todo este sacrificio será inútil. Jamás cruzaremos la selva. No debe perder la fe. ¿Acaso se ha olvidado de nuestro propósito de venir a estas tierras? ¿Ha olvidado a su padre, el profesor Ramiro Mendoza? Tal vez sea cierto que haya muerto. A veces no pensaba usted así. Tenía fe en que estuviera con vida. Sí, pero ahora ya no sé qué pensar. Tal vez todo es inútil. Tal vez papá ha muerto. Mariana, ánimo, la esperanza es lo último que nos impulsa a cruzar la selva. Tenga fe que tal vez su padre, el profesor Ramiro Mendoza, vive aún y sueña con estar cerca de usted algún día. Sí, es probable. Papá puede estar vivo. Sí, puede estar vivo. Lucharemos por llegar con él. Sí, en marcha. Vamos, Salim. Calimán avanzaba hacia la exuberante selva, rompiendo la maleza con aquel machete improvisado. Mariela y Solín lo seguían y en poco rato se perdían como si fueran tragados por la selva. Alguien, sin embargo, los observaba escondido entre la maleza. Blanca, arriba la selva. Gente blanca. ¿Quién es aquel desconocido ser que vigila a Calimán y a sus amigos en medio de la selva? ¿Qué significa en lengua maya mi?
lejos de donde Calimán y sus amigos se hallaban perdidos. Lejos cientos de kilómetros al sur, en medio de la extensa selva lacandona, en las riberas del río Lacanjá, un campamento de exploradores aparecía en medio de la vegetación, muy cerca de las imponentes ruinas de Bonampak. Ahí, un grupo de hombres realizaba estudios antropológicos. En una rústica choza, construida de palma y vara, que los naturales de esa zona llamaban champas, un anciano estudiaba detenidamente a través de un microscopio. Alto, de complexión fuerte, parecía más joven de lo que sus cabellos blancos y las arrugas de su rostro delataban. Él permanecía inclinado estudiando detenidamente el fragmento de una vasija de barro, y en su expresión se adivinaba toda la alegría de un científico que ha encontrado una joya arqueológica. Era el profesor Ramiro Mendoza. Esto es verdaderamente asombroso. Este fragmento de una vasija de barro que encontramos cerca de Bonampak indica la existencia de otras ruinas más antiguas aún que las de Bonampak. Mis cálculos resultan ciertos. Estamos muy próximos a descubrir la ciudad perdida de Jifucul. ¿No es maravilloso? Al lado del anciano profesor, un hombre lo escuchaba con gesto de enfado. Este hombre era alto, fuerte, de tez blanca quemada por el sol, de rostro anguloso y ojos escondidos en las oscuras cuencas, de cabello rubio y lacio que crecía desordenadamente. Permanecía derrumbado sobre una esterilla de palma y sus manos huesudas y largas sostenían un zaracó que a modo de abanico mitigaba el calor sofocante que encendía su rostro de marcadas líneas extranjeras. Era el principal ayudante del profesor Mendoza. Era un explorador y aventurero llamado el capitán Scott. Pienso, si no me engaña usted, amigo mío, tal vez esa ciudad perdida de Jifucul es solo un sueño producto de su imaginación avivada por este endemoniado calor. No, capitán Scott. Usted sabe que tenemos pruebas de la existencia de esta ciudad perdida. Una portentosa ciudad construida por los mayas con toda la grandeza de su civilización y cultura. ¿Y o qué esconde? ¿Grandes riquezas? ¿Inmensos tesoros? Sí, capitán Scott. Grandes tesoros. Ay, pienso si tendré vida para concluir mis investigaciones y regresar al lado de mi amada hija. Mariela, ¿qué habrá sido de mi pobre hija? El profesor Ramiro Mendoza vive. Pero ¿qué traición prepara el capitán Scott? ¿Por qué le escribió a Mariela diciéndole que el profesor había muerto? Y Mariela, en compañía de Calimán y Solín, logrará salvarse de la muerte y de la amenaza de aquel ser que los espía en la selva lacandona.